estaba mal, yo estaba llorando, estaba confundida, estaba sola, estaba en completa desesperación y desolación. No entendía qué pasaba por mi cabeza, por mi corazón, no entendía nada. Y sentía que es ese sentimiento de sentir que te estás asfixiando, que te estás ahogando, que no sabes qué hacer y necesitas ayuda porque ya has intentado todo y no puedes sola. Ella es así como la oyes, radiante, inteligente, con muy buena vibra y muchas cosas lindas por compartir. Sin embargo, así como ella lo describe, ese fin de semana que yo estaba contestando mensajes, me llegó un mensaje de ella y estaba devastada. Su voz no era obviamente lo que tú escuchas ahora. Su voz estaba entrecortada, se notaba que estaba en pleno llanto. Era en Europa, era 6 7 horas más, entonces era de noche para ella y estaba en la completa devastación emocional. Pero desde ese momento en que ella llegó a ese lugar tan hondo donde dijo basta, no vuelvo a pasar por esto nunca más, hasta ahora que la escuchas ya transformada, pues hay una diferencia abismal. Y yo sé que te vas a inspirar con todo su proceso, porque te lo va a contar, te lo va a detallar y realmente que he sido honrada de participar en ese proceso. Así es que, inspírate. Si lo pudieras graficar, ¿qué era lo que sentías? ¿Qué era lo que pasaba por tu mente? ¿Cómo te diste cuenta que esta persona podía ser narcisista o no? ¿Que era tóxico? ¿Qué Uf, sucedió? te lo describo. Hasta me acuerdo muy bien. Con Fue de no, detalles, por favor. con detalles. Fue una noche. Yo estaba mal. Yo estaba llorando, estaba confundida, estaba sola, estaba en completa desesperación y desolación. No entendía qué pasaba por mi cabeza, por mi corazón, no entendía nada. Y Ujú, sentía que es ese sentimiento de sentir que te estás asfixiando, que te estás ahogando, que no sabes qué hacer y necesitas ayuda porque ya has intentado todo y no puedes sola. Entonces empecé a investigar un poco el tema porque yo sabía que lo que me estaba pasando no estaba bien, no era algo sano, pero no sabía qué era. Empecé a investigar y en el transcurso de los días eh, llegué al tema del narcisismo y pero no entendía, yo no sé qué será. Me puse a leer y yo dije, eh, pues sí, como que, como que sí me pega, como que se asemeja un poco a todo lo que he estado viviendo. Y llegué a tu podcast y llegué a ti. Cuando escuché tu podcast, sentí como que alguien me abrazara. Y no te lo digo a ti porque te esté hablando contigo, incluso he hablado de ti. Y es ese sentimiento de me siento protegida, me siento entendida. Y yo recuerdo que la primera vez que te escuché, me quedé dormida escuchando uno de tus episodios del podcast. Con el transcurso de los días seguí escuchando porque yo sabía que necesitaba diariamente o incluso varios episodios al día, necesitaba escucharte. Y yo decía, esto como que tiene sentido, pero yo sabía que no era suficiente. Entonces empecé a investigar tu cuenta, yo dije, wow, tiene como un grupo, va a ser algo, y algo dentro de mí, pues también como, no sé si recuerdas que yo estaba con esa duda de que era yo el narcisista, soy yo el problema, no sé si yo soy la tóxica, y, y yo creo que antes de definitivamente entender qué pasaba, pues en mi desesperación, eh, llorando y todo, yo dije, no, tengo que armarme de valor y tengo que... Me sentía tan mal que hasta no quería ni siquiera mandarte un mensaje o algo, porque yo decía, es esa vergüenza, esa ujú. culpa que uno dice, no, es que no. Pero yo dije, no, vamos a hacerlo. Y ahí fue que te mandé un mensaje por WhatsApp. Creo que me contó de las lágrimas, no recuerdo muy bien, pero estaba así como que necesito ayuda. Y te pregunté,
y te dije, es que no estoy segura si soy yo la narcisista, o sea, no, estaba confundida y gracias a tus palabras fue que yo dije, no, esto es lo que necesito, definitivamente. Y fue una bendición que tú pudiste escuchar en ese momento el audio, porque normalmente tú no estás con tu cuenta. Y Exacto. una bendición, Sol, porque para mí era lo que necesitaba, porque yo estaba al punto de no hacer nada, o sea, de no meterme, seguir investigando seguramente, eh, pero no estaba segura. Y ahí ya empezamos, yo dije, Exacto. es lo que necesito. Y recuerdo claramente porque, bueno, quienes obviamente escriben al WhatsApp, pues quien está siempre ahí para servirlas es Maritere. Pero obviamente Maritere es un ser humano y también necesita Sí, descansar. Y yo normalmente pues los descansos o por ahí algún día estoy, ¿no? Le digo, pásamelo y yo lo atiendo porque también me gusta tener esa cercanía, como te conté, de ver quiénes escriben, qué necesitan, ¿no? Qué está pasando en ese momento. Y justo fue un fin de semana o algo así que, sí, que tú sí, sí. escribiste, ¿verdad? Mm. Y estuve yo y pude ahí responderte. Me acuerdo que me dijiste, wow, no puedo creer que tú que hablas en el podcast me estás respondiendo ahora a mí. Ahora, vamos un poquito antes. Yo sé que ese es un momento de ruptura, ¿no? Es un momento en el que te encontré muy conflictuada emocionalmente, con muchas dudas, con mucha confusión. Sí recuerdo tu En audio el que piso. estaba un poquito quebrado, ¿no? Tu voz, por lo que habías estado llorando, que ahora me cuentas. Pero, ¿quién era esta persona? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué te hacía, no? Porque para mucha gente es como que, ay, una relación tiene problemas, todo el mundo tiene problemas, ¿no? O un hombre, bueno, a veces se equivoca, puede ser un poquito tóxico. Pero, ¿quién era este sujeto? ¿Quién era esta persona? Y yo sé que fue una relación muy larga, pero para que tú te sintieras como estabas, porque ojo, ¿no? Aquí tenemos frente a una súper profesional, exitosa, guapa, para quienes no la ven, como yo que la estoy viendo ahora, con una sonrisa maravillosa, eh, viviendo fuera en Europa. Entonces todo el mundo se imaginaría pues la vida exitosa de Karina, ¿no? Lo máximo, Karina cumpliendo sus sueños, Karina dueña de su vida y empoderada. Pero Karina estaba en una relación súper enamorada de una persona durante mucho tiempo. Y ahora quiero que nos cuentes, ¿quién era esta persona? ¿Cómo era? ¿Qué te hacía? Ya. Eh, es, es un poco chistoso cuando uno se refiere a estas personas, porque uno se imagina unos monstruos, ¿no? O sea, uno se imagina, wow, ¿quiénes son estas personas? El Que monstruo de dos logran cabezas. llevarnos, exacto, es un monstruo de dos cabezas que logran llevarnos a situaciones y extremos que nosotras mismas o hombres y mujeres no nos reconocemos, ¿no? Eh, antes del pues yo creo que la Karina que tú describes es la que todo el mundo conoce, ¿no? O sea, a mí me va bien en mi trabajo, mi vida profesional, personal. No hay nada que tú digas, no cuadra, o sea, que ella se meta en una relación tóxica. Pero ¿qué pasa? Este tipo de personas pues son muy inteligentes. Entonces, lo que tienen es que ellos te analizan, ¿verdad? Te analizan muy bien y analizan lo que te gustan porque te escuchan al detalle, ¿no? Escuchan qué es lo que te gusta, escucha qué es lo que no te gusta para que no lo hagan o no lo hagan al menos cuando están en el bombardeo de amor. Pues entonces son unas personas tan inteligentes que tú crees que te encontraste con tu príncipe azul porque es la persona que te entiende, es la persona que te hace sentir la Miss Universo, la dueña del mundo, la que tú sientes con la que vas a construir un futuro súper lindo porque sientes que te va a apoyar, porque casi que es tu fan número uno. Entonces, para mí era eso, ¿no? O sea, yo había sentido que, wow, sí, o sea, es la persona que yo siempre he querido porque básicamente pues va a estar conmigo, me va a apoyar, siento esa química que uno necesita en la pareja, esa conexión que uno piensa que la siente porque sientes que la persona te dice todo lo que tú quieres escuchar, entonces, pues es perfecto, ¿no? Lo que uno no sabe es que eso es una actuación.
Entonces, Ujú. y justamente por eso uno se siente tan atraída a esa persona. Y eso es lo que me trajo a mí. Pero ya luego vienen otras situaciones que cuando ya empiezas a entender del tema del narcisismo, eso era justamente lo que yo no entendía, ¿no? Es como una persona que está acá, ¿verdad? Que pudo ser, tú sentías tu mejor amigo, tu fan número uno, la persona en quien más confiabas, la persona que casi que con la que tenías el 95% de contacto al día, porque también eso es parte de lo que hacen, pues, ¿no? O sea, eh, de repente, pues teníamos unas discusiones tan feas o momentos desagradables por tonterías, no, tu cerebro no lo entiende. Y tú puedes ser la mujer o la persona más segura del mundo, puedes tener la autoestima más alta del mundo, pero ese tipo de situaciones, sin tú darte cuenta, van haciendo o causando inseguridades en ti sin que tú lo sepas, porque yo en ese momento, antes de conocerte, pues no había caído en cuenta de muchas cosas. Y eso es un poco como era esta persona, ¿no? El príncipe azul al inicio y por algún tiempo. eh, Después, obviamente, se transformaba en lo contrario, pero después, por las técnicas que seguramente vamos a hablar, volví a ser el príncipe azul. Entonces tú estabas en ese círculo, pues, vicioso y no lo sabías. Ujú. Me encanta porque como pueden ustedes ahí escuchar, Cari prácticamente ya es una experta en el tema, porque si bien rescato algo de ella, es que hizo un immersion literalmente en esto. Ella estaba abocada en salir de este proceso y creo que es parte de cómo estudias, parte de cómo te comprometes, no que te metes de lleno al 100%. Y entonces empezaste, ¿no? A escuchar mil podcasts, ¿no? A leer, a meterte a varias cosas con las que complementaste tu transformación. Lo que yo sí quiero rescatar es lo que tú estás nombrando es muy importante. O sea, las mujeres que están pasando por esto tienen que entender que no pasa porque tú tienes algo malo, porque tú eres tonto, porque no se sientan mal. Este tipo de situaciones son completamente distintas, porque yo creo que una de las cosas que más me impactó cuando aprendí todo contigo fue que es como estar en una adicción y es justamente por el ciclo que tienen. Entonces, hay, una vez que tú empiezas a entender y te llenas de información, te empoderas y te das cuenta, bueno, o sea, no es que yo era tonta, o sea, no es que, sí, es verdad, tengo que trabajar en mí, pero porque sí, es un trabajo, es un compromiso, como tú lo dijiste, y eso también es algo que tenemos que enfatizar porque para poder salir de esto uno tiene que comprometerse. Hablábamos de esa Cari que se sentía desconsolada, quebrada, ¿no? Devastada. Devastada. ¿Cómo eran tus días? O sea, para cada mujer obviamente va a ser diferente. Hay muchas que se pueden refugiar en el trabajo, ¿no? Y como que mis 8 horas, mis 10 horas de trabajo estoy metida a full y luego ya llego a mi casa y empieza el llanto o empieza el problema, ¿no? Pero, ¿cómo manejabas tú este momento ya en donde estabas devastada? ¿Cuándo te diste cuenta que era hora de dejar al narcisista y trabajar en ti? Bueno, el narcisista me dejó a mí, porque, porque tuvimos una... Dejemos eso claro. Exacto, me dejó a mí. Luego lo que yo decidí fue decirle, tienes razón, no va más. Ah, en vez de rogarle. Así es. Lo que pasó fue que tuvimos una discusión y por esa discusión me dijo, uy, no, que la verdad soy la peor. Fue una discusión súper por algún tema muy tonto de, por ejemplo, yo tenía que llamarlo a X hora y lo llamé 2 horas después. El control. Entonces, así es. Entonces fue como que, ay, pero no, eres la peor que seguramente estuviste haciendo en esas 2 horas que no me llamaste. Y yo me quedé como que, wow. Y de repente, algo tan simple que normalmente con una persona, no sé si decirlo normal, pero en una relación normal con alguien, eh,
pues tú simplemente preguntas, ay, bueno, no me llamaste a tal hora, ¿qué pasó? Bueno, todo bien y ya. Bueno, no, esto escaló a que finalmente creo que me eliminó de redes sociales, no, bueno, no me había bloqueado de WhatsApp, pero finalmente yo me quedé como que, pero ¿qué pasó? O sea, Mm. esto no puede ser posible. Entonces yo estaba entre la devastación porque yo sentía, pero si estábamos bien hace, hace un ratito y todo fue lindo el mes pasado y yo estaba devastada ahí, pero algo dentro de mí me dijo, no, es que no has hecho nada malo. O sea, yo sé que te trata de convencer que eres la peor y sé que te trata de convencer que has hecho algo malo, pero tú sabes que no lo hiciste. O sea, que simplemente se te pasó el tiempo porque me puse a arreglarme las uñas. O sea, fue por eso. O sea, y me quedé entretenida en una serie de TV y ya. O sea, ese fue mi pecado. Entonces, después que él me envía ese mensaje muy, muy violento en palabras, ahí yo dije, no, esto no es para ti. Y se lo dije en un mensaje de voz también a él, le dije, sí, no eres lo que necesito. Em, y ahí ya dije, no más. Ahí empecé a investigar y mi rutina básicamente después de que terminamos, fue enfocarme en eso, en entender qué había pasado. Porque yo Que dije, justo recuerdo que ya empezaba Supéralo en 30 días y era lo que tú necesitabas como para agarrarte de algo, porque, a ver, dejemos claro, esta relación seguramente ya se había terminado antes en otras ocasiones. sí, Ya habían habido peleas, o sea, porque normalmente no es que a la primera, es que no. ¿Cuántos años estuviste en esta relación, Cari? uf, es una, Intermitente, fue, ¿verdad? sí, fue intermitente, exactamente, pero después de que nos reencontramos, porque parecía un cuento de hadas, ¿no? O sea, habíamos estado separados por un tiempo largo y de repente nos volvimos a reencontrar y, ay, que sí, parecía una historia de estas de Disney, que por eso yo creo que agradezco mucho lo que aprendí contigo, que esto de las creencias limitantes, uf, es algo que cada persona tiene que profundizar mucho porque una de mis creencias limitantes era esto de creerme el amor es para siempre, uno tiene que luchar y ahora la persona con la que estás hablando ahorita pues sabe que la siguiente persona con la que esté pues tiene que darse todo fácil. Yo no voy a cambiar a nadie, o sea, pero antes, la Karina anterior era mucho de, ay no, es que yo tengo que luchar y tengo que cambiar y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa era mi rutina, fue enfocarme en entender todo lo que estaba pasando. Y yo sabía que el supéralo en 30 días para mí era perfecto, porque yo soy una persona analítica, yo necesito estructura. Entonces, para mí era como que, ¿sabes qué? O sea, la única manera de que yo voy a aprender algo y que de verdad voy a lograr un cambio va a ser enfocarme, es como que si estuvieras en un rehab, así como más o menos así, es más o menos así, que tú dices, me tengo que enfocar en esto porque si no, no lo voy a poder dejar, porque si tú te descuidas un segundo, tú te vas a autosabotear y vas a decir, ay no, pero no era tan malo, ¿no? O sea, voy a volver allá porque sí, es que seguramente sí se puede solucionar. Y esa era otra de las cosas que también para mí mi rutina era enfocarme en aprender, porque aprendí que ese tipo de personas pues no cambian. O sea, aparte que yo no quiero cambiar a nadie, pero uno tiende a, a creer que, o bueno, una de las cosas que me trajo a mí seguramente es tener este síndrome de la salvadora, ¿no? Entonces, ahora ya lo sé. Entonces, Ajá. entonces era yo puedo, que también va asociado con el ego, ojo, por eso es hablaste del ego, yo digo, sí, claro, me pegó en el ego, pero mi ego era tan alto que también yo pensaba que yo podía cambiar a alguien, ¿en qué cabeza? Ajá, exactamente. No solo viene por el lado de, ay, me pegó en el ego porque yo soy inteligente y cómo caí, sino me No, pega en el ego también y se une a este síndrome de la salvadora, porque queremos, o sea, el pobre se presenta como con algunos problemas, ¿no? Como que tuvo una ex loca, como que lo rechazaron en la vida y etcétera, y tú quieres salvarlo y tú quieres luchar
por esta Sí. relación, ¿no? En mi mente esa creencia limitante también estaba, la de luchar y el amor es para siempre. Entonces, Cari, ¿qué crees tú, por ejemplo, que creo que lo has dicho muy bien, pero vamos a ir más al grano con respecto a esto de que puedes, por supuesto, y para muchas personas que son más racionales y lo pueden hacer así, para muchas personas solamente escuchar el podcast o ver videos en YouTube, ya eso hace que despierten y que salgan del abuso narcisista. Pero ¿cuál crees tú que es la diferencia, tú que lo has hecho de ambos lados, ¿no? Ujú. Entre ver videos por ahí, escuchar podcasts, ¿no? Leer por ahí un libro y entrar en un programa de 30 días, que fue lo que tú escogiste con Supera. Em, Tener esa responsabilidad, porque accountability o como, como uno le quiera decir, Ujú, porque ujú, aquí tengo hasta el cuaderno que me compré para hacer Supéralo, o sea, lo tengo lleno de todos los ejercicios, porque tener un ejercicio diario, saber que lo tienes que cumplir, saber que te tienes que cumplir a ti, pero a la vez no solamente es a ti, porque tú dices, bueno, si no lo hice voy a estar atrás del grupo. Eso te ayuda, porque al inicio, si tú estás sola, no digo que no lo puedan hacer solas, pero es mucho mejor hacerlo con alguien, porque si lo haces con alguien, esa persona te va a crear esa accountability que tú dices, sabes que si tengo que terminar el ejercicio, o sabes que quizás lo que yo comente en el grupo le va a ayudar a otra chica. Em, entonces, eso definitivamente te ayuda porque hay días en que no tienes ganas de hacer nada. O sea, hay días en que definitivamente tú dices, ay, no, no, estás tan mal o estás tan perdida que si estuvieras sola o solamente viendo videos, pues puede llegar un punto en que tú lo dejes. O puede ser que a veces no entiendas algo y no tienes a quién preguntarle, pero estar en un grupo de apoyo, y esto va para muchas cosas, de muchos ámbitos en la vida. O sea, eh, cuando tú quieres cambiar algo, necesitas una comunidad, apoyo, porque si no tienes esa comunidad, te sientes sola y lo vas a terminar, probablemente lo vas a terminar dejando. No digo en el 100% de los casos, pero la gran mayoría yo creo que es como, por ejemplo, cuando alguien hace dieta, ¿verdad? ujú. Empiezas con todas las ganas del mundo y etcétera, pero si no estás en una comunidad que te apoya o la gente en tu casa no te apoya es un poco complicado, no, no lo vas a seguir. Entonces sí, para mí Correcto. Para mí necesitas. también tiene esa idea detrás y por ser hija única durante tantos años, por ser introvertida muchas veces, me costó mucho entrar en algún grupo a hacer algún trabajo, pero a la vez reconozco cosas que esto es muy individual, pero que en temas de narcisismo salen muy a flote. Y es que yo reconozco que en mí soy de las personas que se desinfla muy rápido, no me motivo muy rápido y me desinflo muy rápido. Eso es mío, está bien. Pero cuando tenemos un narcisista en medio que sabemos que va a volver con la artillería a querer reconquistarte o a poner fotos en redes de que ya está con otra para detonarte, para que lo llames, para que no, cuando sabes que estás frente al depredador más peligroso que hay sobre la tierra a nivel emocional, que es el narcisista, tienes que encontrar, conocerte y decir, ok, yo flaqueo aquí, yo flaqueo acá, no, yo me desmotivo, el fin de semana me echo a llorar porque lo extraño, no sé qué hacer, quizás me da cosa entrar en una terapia con una persona nueva, no sé, hay química con la terapeuta o no, qué sé yo. Entonces, ¿qué puedo hacer en donde se me sostenga día a día? No por esa sinergia que hay en el grupo, ¿no? De que conversan, de que mandan mensajes, de que hoy día me llamó, ¿no? Hoy día encontré la foto, esto, el otro, y están ahí una para la otra, y están hablando, porque muchas preguntaban en el grupo, ¿no? Solángel, en el ejercicio 15 me siento así, así, ¿qué pasó? Y si tú estás pues en el ejercicio 12, ¿no? Uy, no, ya me atrasé, ¿no? Entonces, viene eso, luego viene que tenemos obviamente nuestras sesiones grupales, ¿no? También, sí.
Y luego está también eso de que pues yo estaba enviando también los audios, entonces siempre habían preguntas y tienes esa retroalimentación, ¿no? Claro. Así que si tú te conoces y sabes que normalmente vas a flaquear, o eso es lo que ha hecho que regreses con el narcisista todos los años anteriores, ¿no? Que estaba sola, que llegó el fin de semana, que te reconquistó. Entonces tienes que invertir en ti realmente para salir en la Karina que veo ahora, ¿no? Que ustedes están escuchando en mi podcast, que es una Karina que a lo largo de esos 30 días fue saliendo a la luz, ¿no? Dándoles consejos a las demás también, poniendo las cosas que tú ibas investigando en otro lado, las ponías también en el grupo. Fue saliendo esta luz, este brillo tuyo, ¿no? Y quien tengo ahora enfrente, obviamente, ya es una Karina que eres tú, ¿no? Pero eres tú, ojo, con muchas de las cosas que habían antes positivas, que están otra vez en ti, vuelven a brillar, pero eres tú en una versión mucho más expansiva, ¿no? Elevada, consciente. Y eso surge, ¿no? Pasó, nadie obviamente quiere un narcisista en su vida, pero esto surgió a raíz de lo que tú hiciste de esta mala, de este mal episodio, mal capítulo, digamos, en la vida, ¿no? De una mujer. ¿Qué crees que hubiera sucedido, Cari? Y bueno, eso es algo que tú viviste también, ¿no? Si no hubieras hecho nada y simplemente hubieras llorado y ¿qué hubiera pasado? Uf, eh, seguramente hubiera tratado de volver. em, Ujú, Pueden ser tantas cosas, porque a veces uno no sabe cómo termina reaccionando cuando está pasando por situaciones de dolor intenso. ujú, Y es un dolor que no, porque se te rompen todos tus sueños. ujú, Eh, entonces, cuando se te rompen tus sueños, de paso te sientes mal, porque otra cosa que quería mencionar es que estas personas también sacan a veces lo peor de ti. Entonces, y uno se siente culpable. Y yo me acuerdo que siempre se lo mencionaba a esta persona, le decía, pero no entiendo por qué tú sacas lo peor de mí. O sea, lo que yo hago, porque una vez yo creo que, y esto lo voy a comentar incluso para las chicas que si en algún momento han hecho algo de lo que se sienten muy mal, no tengan esa pena y esa culpabilidad. Yo me acuerdo que una vez en una discusión hasta lo empujé, me puse violenta físicamente porque yo dije, lo empujé y me hizo, y fue a empujarlo, pero él lo mandó a otro nivel, pues me quiso hacer sentir la peor mujer del mundo, que, pero ¿por qué me pegas? Pero no sé qué. Bueno, eh, estas personas sacan una parte de ti que si tú no haces nada, te vas a quedar con eso y te vas a quedar muy abajo porque vas a pensar que tú eres esa versión que ellos te quisieron vender. Entonces, si yo me hubiera quedado sin hacer nada, o hubiera vuelto, o hubiera pasado otra relación tóxica a sufrir algo igual o peor, eh, o me hubiera, no sé, no tengo esa tendencia a ser autodestructiva, pero uno nunca sabe, porque yo nunca he lidiado con un dolor, no había lidiado con un dolor y en una confusión así, porque sobre todo es eso, la confusión, no saber qué pasa. Eh, Así que yo sí recomiendo a cualquier persona que esté pasando por esto que hagan algo, porque si no hacen algo, pues primero que vas a perder tiempo y a la larga, en algún momento, la vida, la vida se encarga de ponerte situaciones hasta que uno termina aprendiendo. Y las situaciones a veces se vuelven peores. Entonces, de una de las cosas que veía de los videos que tú dices que yo investigaba y investigo mucho, ¿no? Es justamente eso, ¿no? Que la vida te enseña a las buenas, a las malas o a las peores. Entonces, ya depende de uno cuando quiere aprender. Y si uno no pone el trabajo, pues sí, van a pues, venir situaciones ah, que van a ser más sí, complicadas. y Eh, eso resuena mucho, perdón que te interrumpa, resuena mucho con esas vivencias, ¿no? Del pasado que me vienen flashes mientras tú vas hablando, ¿no?
de cosas que he vivido, de cosas también que escucho, ¿no? De ustedes, de episodios realmente terroríficos, de personas que han estado 40 años en una relación con un narcisista, ¿no? Y la secuela que puede quedar. Porque imagínate si la primera vez que tú ves esas acciones tuyas que no te hacen sentir orgullosa de ti y encima tienes al narcisista dándote con palo porque te está diciendo que eres una loca, una enferma, mira cómo te comportas, ¿no? Bla, 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 bla. Y eso sucede 1, 2, 3, 10, 15, 30 veces. Tu autoestima cae al sótano 25, ¿no? El autoconcepto que tienes de ti misma es que eres literalmente una persona enferma. Yo pensaba eso de mí misma, pensaba que yo estaba enferma, que yo estaba loca y que obviamente, pues si estás enferma y estás loca, ¿quién te va a querer? ¿No? El único que te queda es este que te está diciendo que dentro de tu locura al menos te quiere, ¿no? O que va a regresar o lo que fuera. Entonces, no te queda otra a veces, ¿no? Que si sigues así, pues obviamente te convences más. Todo esto es este estrés postraumático que vamos sanando, ¿no? Cuando salimos, porque nos vamos convenciendo, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué era esa versión tan fea? Como tú dices, sacan lo peor de uno, porque lo que yo quiero que entiendan, y eso justo le pasó también a una chica la semana pasada, estaba latigándose mentalmente con que estoy loca, estoy mal, estoy loca, estoy enferma, estoy loca, estoy loca. Y le costó, trabajamos profundo, le costó tanto ver lo que él hacía para que ella reaccionara así. Y que esto no era algo que hacen una vez, pues, ¿no? Sino que es algo que continuamente lo hacen. Entonces, cuando vio eso y vio su reacción, le dije, es tu sombra, y esa sombra vive en ti. Y esa sombra vive en todos nosotros. Cada persona reaccionará diferente, pero normalmente ante tanto abuso, traición, humillación, confusión y devastación, no queda otra más que reaccionar a veces desde este desequilibrio Así es. que no Uno se te está define. protegiendo. Correcto, que no te define. No es quién eres tú. Es No. simplemente una sombra que está en ti y que si tú te vuelves a llevar a ese tipo de extremos, pues créeme que va a volver a salir. Por eso es que aprendemos esta siguiente etapa también, ¿no? Que es ya la Y va etapa de... ligado con la gestión emocional, porque ahora, a ver, qué es lo que hizo que yo me comportara así? Que yo se lo dije a él. O sea, yo sabía que yo tenía, era como que mi herida de abandono, como que en esa llaga, metía el dedo así, pero así súper fuerte, porque yo me acuerdo que yo siempre le decía que cada vez que él me quería dejar, porque ese era su modus operandi, eh, yo sentía que se me caía el mundo. Entonces, cuando yo reaccioné así fue justamente porque después de haber pasado momentos muy lindos, de repente de la nada, es que, es que te voy a dejar. Entonces fue como, no la entendía y son cosas que si uno no tiene estos grupos, si uno no invierte en uno mismo, si uno no se autoconoce, no importa quién venga. Por eso yo digo que el narcisista es lo menos importante, o sea, es que es conocerse, porque puede venir otra persona, otra situación que si uno no sabe cómo gestionar sus emociones, si uno no sabe cuáles son sus heridas, entonces vas a seguir reaccionando igual y ahí no va a haber crecimiento. Pero cuando ya aprendes y te autoconoces y tienes las herramientas, no digo que uno va a ser perfecto, pero poco a poco vas mejorando y vas entendiéndote y vas sabiendo qué hacer distinto, porque eso es lo que uno tiene que aprender, eh, que tengo que cambiar yo. Y Palabras, pero claves a las que tenemos que ponerles así fuegos artificiales, porque es tal cual, ¿no? Es tal cual. Supéralo en 30 días. Cari, ¿qué crees? ¿Qué te llevaste de superarlo en 30 días? Te lo pongo así de simple. ¿Qué te llevaste de esos 30 días tú? todo, todo lo que pude, Me llevé porque todo lo que pude. no, me llevé paz. Gracias a ti, Sol. Yo creo que yo siempre lo escribí en un mensajito. Tú
para mí tu nombre es perfecto, Sol Ángel. O sea, para mí tú eras mi sol, que en los momentos en que necesitaba, estaba en el lugar más oscuro, te escuchaba y me iluminabas. Eras ese ángel que me daba el abrazo porque yo necesitaba, y las chicas que seguramente entran al programa necesitan que alguien les dé la información para que entiendan qué está pasando. Si tú no tienes información, si tú... Son cosas tan chiquitas como, por ejemplo, entender que el contacto cero es importantísimo. Yo no sabía que era contacto cero. ¿Qué es eso? O sea, y eso, y entender que, por ejemplo, el contacto cero, si está bien, yo sé que hay ciertas situaciones que no se puede tener un contacto cero al 100%, pero al menos entender que emocionalmente te desligas de una persona, aunque no sea físicamente, pero si te desligas de una persona, ya paras de consumir ese veneno. Y por ejemplo, para mí eso fue importante porque yo no, a veces uno piensa, no, es que yo soy la inmadura, porque si voy a bloquearlo, porque si voy a eliminar todas las personas que seguramente son de su círculo, voy a verme como la loca, como la inmadura, pero no, yo creo que esto, entender qué es lo que tenía que hacer, entender que me tenía que proteger, entender que me tenía que conocer, entender que tenía que responsabilizarme. Para mí eso fue importantísimo también porque entender que no era ni la víctima ni la salvadora, sino que necesitaba decir, ok, yo permití esto, no porque quería traerlo a mi vida, por las situaciones que tengo que mejorar, pero, pero soy yo la que en mis manos tengo el poder de salir adelante. Y yo soy la que voy a construir en algún momento, cuando ya llegue, cuando esté lista, la relación que yo quiero y la vida que yo quiero. Entonces, es tener poder, tener conocimiento, tener paz, volver a tener paz, porque esa paz te la quitan. eh, Volver a tener rutinas más sanas, por ejemplo, dormir bien, porque a veces eso también es parte de este abuso que te hacen, que no te dejan dormir muy bien. Volver a creer en mí en muchas cosas, porque como te decía, ¿no? Esto de a veces comportarse de formas que tú no estás acostumbrada, te desconoces un poco y es, no, pero es volverte a querer, es volverte a abrazar y volver, por ejemplo, ese ejercicio de la niña interior, abrazar a esa niña, entender qué es eso, porque yo tampoco sabía del concepto de la niña interior. Entender que, claro, o sea, por más de que tu infancia no haya habido un trauma específico, seguramente, y por más de que tus padres te hayan dado todo el amor que hayan podido, igual, hay episodios en que igual uno no lo entendió en ese momento, pero los tienes que trabajar. Y trabajándolos es que creces. Entonces, mi sol, o sea, me diste tanto. Y como te he dicho, pues esto continúa porque es un proceso. O sea, esto no es que hiciste supéralo y ya. No. Eh, Tienes que seguir. Y es un proceso hasta que crees esa versión que quieres, y es un proceso que incluso con la versión que tú quieres tienes que mantenerlo porque es algo cíclico, porque eso te lo aprendí a ti, por ejemplo, que la autoestima es algo cíclico, que habrá momentos en que por más de que pusiste ya el trabajo, etcétera, van a haber sombras dentro de ti que igual vas a tener que saberlas gestionar. Entonces, dejar de ver también esto como un tabú, como que, ay, no, ir a terapia, ir a grupos de apoyo, y no, ¿qué va a pensar la gente de mí? O sea, no, saquen ese estigma de su cabeza, que así es como la salud física, como el ejercicio, la salud mental también es algo importante, se tiene que trabajar. Entonces ya hay que sacarse eso de la cabeza, porque es importante y tienes que invertir en ti. Nadie más lo va a hacer por ti. Correcto. Nadie más va a venir a rescatarte, nadie más va a venir a trabajar en ti. Yo siempre te los he dicho a ustedes, no, la idea de cuando uno escucha a veces desde este momento que está viviendo, desde esa inconsciencia, y uno escucha eso de que uno tiene que seguir trabajando en uno mismo, uno dice, ay, qué flojera, o sea, ya invertí, o ya voy, me meto, supera lo que es un gran esfuerzo, ¿no? Y ya, o sea, ya basta.
Está bien si es que quieres dejarlo ahí, pero tú te vas a dar cuenta que es un proyecto, o sea, tú eres un proyecto que no tiene final. El final va a ser cuando salgas de esta tercera dimensión. Pero el día de hoy, yo trabajo en mí, yo diría que a diario, pero claro, soy una apasionada del tema, me encanta, me fascina, ¿no? Ayer estuve en una clase maestra también con Matthew Hassi, con Rahman y Urbazul, o sea, me encanta lo que hago, lo estudio y sigo trabajando en mí, sigo. Pero mira, yo no me dedico a eso y mañana voy a una charla con Deepak Chopra que va a hacer acá en Manchester. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, porque tienes que seguir haciéndolo. Pero mira, esa es la semillita que quedó en ti de seguir, de que esto no para. Y es algo que también veo que se despierta en varias chicas, ¿no? En las que ya sea que están en Supérate en 30 días o están en Valórate Mujer y de pronto empiezan a complementar, como tú lo hiciste, ¿no? Sol Claro. Ángel, me metí en un curso de yoga. Sol Ángel, ahora quiero ver este tema, ¿no? Del Reiki, no lo entiendo muy bien, pero quiero meterme. Voy a ir a esta sanación de no sé qué. Entonces, se empiezan a abrir ventanitas de crecimiento y así como tú lo dijiste con el tema del físico, en donde no siempre vamos y hacemos una sola disciplina, ¿no? A veces intentas pilates, intentas yoga, intentas taibo, intentas baile, intentas zumba, intentas máquinas, intentas, no sé, alguna máquina que te vibra todo el cuerpo. Vas intentando cosas y cada una te otorga algo. Sí, Igual funciona en este lado derecho del cerebro, que es el lado emocional, ¿no? Venimos a este mundo a brillar y el ser humano de manera innata quiere conectar con otros seres humanos, con animales, con la naturaleza. Entonces no nos sintamos mal que mañana, si visionamos tener una pareja, porque está perfecto, si eso es lo que quieres, pero hay que entrenarnos para que obviamente, ¿no? Tengamos las cosas más claras para que esa siguiente versión, ese siguiente capítulo de nuestra vida sea maravilloso. Así que, Cari, yo sé que el tuyo lo va a hacer porque tú Ay, sigues gracias. Sí, trabajando en... porque yo sí creo en el amor, por si acaso. Y se nota porque es muy triste y lo he visto con varias personas que han llegado a mí de diferentes edades cuando uno va perdiendo esa fe, ¿no? Yo lo hice en algún momento también, en algún momento de mi vida en que me sentí destruida, dije, el amor es una porquería, nunca más me voy a enamorar, una relación, no quiero nada, voy a usar a los hombres, ¿no? O voy a solo salir por salir, no me interesa nada. Fueron creo que 2 años de mi vida muy oscuros, ¿no? Muy oscuros, de mucha desconexión. Yo soy una eterna creyente del amor, para mí es la fuerza que nos mueve y se siente cuando converso con personas como tú, ¿no? Que vibran así también en amor, en esperanza, en reconstrucción, en transformación. Así que no tengo más palabras que agradecerte por tu tiempo, Gracias a ti. confiado en mí, ¿no? En haber confiado en mí, en que estuve en ese momento en que tú lo necesitaste en el WhatsApp atendiendo el número que normalmente lo ve Maritere y que hayamos podido conectar, que te hayas podido invertir y que hoy estés en este lugar que no tiene nada que ver, Cari, con ese lugar en el que te escuché, ¿no? Tú entraste en el grupo de enero y ese Así. lugar en el que te escuché era un lugar oscuro, ¿no? Era un lugar de mucho miedo, de mucha confusión. Quien eres ahora es quien eres tú. Esta es la versión, ¿no? Esta es la versión que eres tú. Así que gracias mil. No sé Una si... versión más sabia, porque ya ni siquiera soy la anterior. Ajá, así es, así es. Unas últimas palabras con las que quieras cerrar este episodio. Pues yo creo que lo que más yo rescato es inviertan en ustedes. Inviertan en ustedes, en su crecimiento, porque eso incluso va a atraer a personas a sus vidas que las van a ayudar a alcanzar las metas que ustedes quieren. Si tú inviertes tiempo en ti, si tú te curas, incluso vas a empezar a vibrar en otra energía. Y eso te va a dar incluso el conocimiento para aprender a filtrar, para saber qué es lo que quieres, qué es lo que no, a quién quieres atraer, a quién vas a tener que dejar de pasar por tu vida sin involucrarlo. Y
y es eso, que es bonito, es un proceso bonito. Terminemos llenas de esperanza, llenas de amor, porque tampoco crean que tener o no tener pareja significa que no hay amor en sus vidas, porque el amor está en todas partes. O sea, el amor tú lo atraes y el amor hay hasta una persona extraña dándole una sonrisa, me explico, o sea, es como que no se sientan sin esperanza, porque ya va a llegar. Solamente sigan trabajando, sigan y pongan el esfuerzo. Perfecto, mi Cari. Gracias mil, porque Gracias a estas ti. historias no solamente me llenan a mí ay, de orgullo, ¿no? Se Sí, me llena el siéntete orgulloso. corazón de la felicidad de que hay una mujer que transformó su vida de cómo era a cómo está ahora. No le tomó 20 años hacerlo, sino que si te inviertes bien, lo haces de manera intensiva, puedes ver los cambios rápidamente. Así que gracias por haber confiado nuevamente, gracias por tu tiempo aquí. Sabes que te quiero un montón y sabes que estamos aquí conectadas, ¿no? Esto no es una relación que termina con supéralo muchas veces. Eh, sigue, porque a mí me encanta también ir viendo cómo van, ¿no? Cómo se sostiene este proceso para muchas. Así es que gracias. Y chicas, nos estamos viendo la siguiente semana en otro episodio. Bueno, estamos escuchando. Gracias, Mikari. Un beso. Gracias a ti, Sol. Gracias por todo lo que haces y gracias por darnos el tiempo y las herramientas para ser mejores. Gracias, en serio. No, no te Gracias podría a explicar, gracias a ti, todo lo que he avanzado en poco tiempo. O sea, sin tú darte cuenta, tu empatía, de verdad, tu empatía, tus palabras, tu conocimiento, hacen que de verdad uno se sienta entendido, acogido, abrazado y que uno vuelva a tener fe en uno mismo. Gracias. Ay, tan lindo. Me vas a hacer llorar. Gracias, mi Cari Bella. ¡Mua!